Y comenzamos en el Palacio de Gobierno porque hay novedades respecto a diversos temas, pero vamos a comenzar preguntándole a Ivo Goich, que ya lo vemos en pantalla, cuál es la situación migratoria que se está reportando en la frontera norte de acuerdo a las autoridades de gobierno. ¿Cómo estás, Ivo? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Matilde? Muy buenas tardes. Otra jornada muy noticiosa acá en el Palacio de la Moneda, pero partamos conversando acerca de un tema que nos ha tenido efectivamente viendo qué es lo que sucede en la frontera norte de nuestro país, específicamente en el paso fronterizo Chacayuta, en la región de Arica y Parinacota, y también lo que sucede un poquito más allá, pasos más allá, en Perú, efectivamente, en la comuna de Tacna, en el paso fronterizo de Santa Rosa. Si hacemos un barrido, Matilde, hacemos una comparación entre lo que sucedía el día de ayer, precisamente cercano a esta hora, a hoy es completamente distinto. Recordemos que el día de ayer mostrábamos imágenes en horas de la tarde donde algunas personas a la fuerza trataban de ingresar a territorio peruano, muchos de ellos inmigrantes ilegales que incluso ocupando a niños de escudo trataban de pasar ahí a la fuerza, y la policía peruana tuvo que, y los funcionarios militares tuvieron que ejercer un tipo de presión y fuerza para que esas personas fueran terminadamente reconducidas hasta nuestro país, en imágenes que daba cuenta de la desesperación que tenían algunos por poder salir y devolverse a sus países de origen. El día de hoy la jornada ha estado mucho más expedita, mucho más normalizada en la frontera entre Chile y Perú. Lo que es cierto, eso sí, Matilde, es que ha existido un refuerzo policial por parte del país vecino. De hecho, no solamente hay policías ahora, sino que recordemos también hay militares, tras decretarse estado de emergencia en la frontera del sur del Perú, pero además fuerzas especiales policiales para apoyar el trabajo de los que ya se encuentran ahí, todo esto a raíz de lo que ocurrió el día de ayer. Llamó la atención en la mañana este reforzamiento, pero es parte de las medidas que se ha tomado desde Perú efectivamente para ordenar la casa, como lo dicen ellos, una frase que nosotros hemos escuchado durante largos años en relación a la migración irregular, y están comenzando a dar resultados, al menos en normalizar este flujo que hay por ahí. Efectivamente hay trabajos que se están realizando entre Chile, entre Perú, y están esperando también que quizás con otros países poder lograr otro tipo de coordinación. Lo cierto es que el día de hoy, Alberto Van Claveren, el canciller, que en el día de ayer sostuvo una reunión vía telemática con Hugo de Sela, el canciller peruano, asistió, fue invitado junto al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, del Senado precisamente, para conversar acerca de esto, para dar a conocer cuáles son las temáticas que se tocaron en la reunión del día de ayer, cuál es el trabajo que está realizando efectivamente el Ejecutivo, las conversaciones que se sostienen también con Perú y el plan de trabajo que se va a adoptar durante las próximas semanas, previo a las reuniones que se van a realizar los días 9 de diciembre en Tacna con los servicios consulares y también las policías, y el día 19 de diciembre cuando se vuelvan a conectar los cancilleres Hugo de Sela y Alberto Van Claveren. Habló el canciller, lo hizo desde el Congreso en Valparaíso, y estas fueron sus declaraciones durante el día de hoy. Con el Perú hemos tenido una relación muy productiva y muy positiva en términos migratorios, que creemos que es muy fundamental justamente para permitir la salida de personas que tienen la documentación al día de manera fluida, y por otra parte también para contener cualquier flujo migratorio irregular que pueda llegar a nuestro país. ¿Una posible intervención en Venezuela podría agudizar esta situación? ¿Está preparado Chile para una eventual situación de este tipo? Bueno, por supuesto, la verdad es que hay una gran incógnita respecto de qué pueda suceder en el caso del foco de tensión que existe frente a las costas de Venezuela. Quiero decir que estamos evaluando medidas a adoptar, pero lo que nos interesa es justamente que cualquier situación de tensión que ocurra no genere algún flujo migratorio que llegue a nuestro país. Ahí entonces las palabras del ministro Alberto Van Claveren, el canciller, explicando a la salida de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado parte de lo que se va a comenzar a implementar y cuál es la situación actual efectivamente en la frontera y el trabajo, Matilde, que se está realizando por parte de nuestro país en coordinación efectivamente con Perú.
Quien más temprano abordó esta situación fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, ante una serie de críticas donde se ha solicitado que el Estado se haga presente en ese lugar, que vayan ministros, incluso que vaya el presidente de la República a monitorear esta situación. Lo que decidió hacer hoy día el ministro Elizalde fue, con números en manos, plantear las cifras que maneja el Ejecutivo, que dice son las de la Policía de Investigaciones en base al mes de noviembre, de los traspasos de personas, el traslado de personas por el paso fronterizo de Zacayuta en Arica, dando cuenta de que los números no indican ninguna anormalidad, algo que llame la atención de sobremanera como para poder generar alarma en la población, que es lo que han dicho desde el Ejecutivo se ha sucedido durante los últimos días. Descartó efectivamente que haya un flujo mayor de migrantes por ahí y además descartó que este llamado, esta cuenta regresiva del candidato presidencial del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, haya o esté haciendo efecto efectivamente en la población migrante irregular en nuestro país para poder salir ante la eventualidad de que él sea el próximo presidente de Chile y cumpla la promesa que ha hecho de comenzar a expulsar masivamente a los migrantes que se encuentran de manera irregular dentro de nuestro territorio. Con números en manos, diciendo que ha bajado un 48% el ingreso de población migrante irregular con el trabajo que se ha hecho efectivamente en la frontera, dando el año donde dice más migrantes irregulares ingresaron, que fue el año 2021. Entre otros datos, fue los que entregó hoy día el ministro Álvaro Elizalde ante la serie de críticas que ha recibido el Ejecutivo por su gestión en esta tensión que se produce en la frontera y a lo largo de estos 4 años. Pasemos a escuchar qué fue lo que dijo el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. En primer lugar, es necesario precisar que, de acuerdo a las estadísticas oficiales que están a cargo de la PDI, no ha habido un aumento en los flujos migratorios en los últimos días. El peor año en términos de ingresos irregulares fue el año 2021, antes de que el presidente Boric asumiera su mandato. Más de 56.000 denuncias y autodenuncias que corresponden a personas que ingresaron irregularmente a Chile. Cada país está a cargo de su territorio. Entonces, nosotros respondemos por la parte chilena, y en la parte chilena lo que tenemos desplegado a Carabineros y a las Fuerzas Armadas. Y la PDI, que es la que realiza el control migratorio. En lo que respecta a la seguridad del lado peruano, eso le corresponde a las autoridades peruanas. Cada país se hace cargo de su lado, por decirlo de alguna manera. Ya, ¿por qué es importante lo que les decía de las cifras, Matilde, cifras que el ministro presentó el día de hoy? Porque el gobernador de la región de Arica y Parinacota, Diego Paco, ha estado también en el centro del debate. Y él ha solicitado que el presidente de la República vaya hasta su región para ver in situ lo que sucede en la frontera. Por otro lado, lo que ha hecho él el día de ayer fue mostrar este video de una situación que efectivamente ocurrió, que era la de los migrantes tratando de pasar a la fuerza hacia territorio peruano y siendo reconducidos finalmente por la policía peruana hasta territorio nacional. De hecho, el día de hoy el ministro Luis Cordero también criticó eso de algunas autoridades, diciendo que no saben efectivamente cómo se maneja este tema. Algo que le molestó efectivamente al gobernador de Arica y Parinacota, pero que le respondió a través de redes sociales. ¿A quién? Al ministro Álvaro Elizalde y a las cifras que escuchábamos recientemente. De hecho, pasemos a revisar esa publicación que hace en su cuenta de X Diego Paco, el gobernador de Arica y Parinacota, diciendo: ministro, no confunda, sus cifras son de salidas regulares. Los que acamparon en la frontera de Zacayuta son migrantes irregulares y ellos no hacen fila ni muestran documentos. No están en sus estadísticas. Salen de noche, se esconden y pasan, como hizo el sicario en el mes de julio. Esa fue la respuesta entonces del gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco, al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien presentaba las cifras que maneja el Ejecutivo entregadas por la Policía de Investigaciones y por supuesto el Ministerio del Interior. Este ha sido un tema que ha permeado las campañas presidenciales, donde han hablado muchísimo. José Antonio Kast lo ha hecho también, Janet Jara, han compartido críticas acerca de la gestión del Ejecutivo y críticas en conjunto entre ambos, apuntándose por la problemática de la población irregular en nuestro país. Creo que pasemos a escuchar el debate generado por ambos candidatos presidenciales, José Antonio Kast y también la ministra Janet Jara. Yo no sé cuántas veces ha ido el ministro Cordero a Arica, Parinacota. Le puedo decir que Diego Paco es nacido y criado en Arica, Parinacota. Yo creo que el ministro no sabe que Arica estuvo aislado en las noches durante casi un año,
porque el ministro, claro, llega en avión a un aeropuerto que tuvieron votado por años, que hoy día incluso sigue con refacciones. Entonces, cuando alguien no conoce y habla desde Santiago, claramente va a cometer errores. Claro, que el ministro me diga cómo es el tema de los niños que cruzan por la frontera siendo usados como pasaporte. ¿Sabrá el ministro que hay abuso de menores en las redes criminales y que usan al mismo niño para pasar varias veces? ¿Sabrá el ministro lo que está haciendo el Ministerio Público para tratar de enfrentar eso porque el Ministerio no lo hizo? Esperaría que el ministro tenga mucho más conocimientos en terreno antes de levantar la voz en contra de una autoridad que vive en la zona y conoce en el detalle lo que está ocurriendo. La medida que tomó Perú no tiene que ver solamente con la frontera con Chile. Yo creo que esto es importante también informarlo debidamente a la ciudadanía. La medida que tomó Perú tiene que ver con Ecuador, con Brasil, con Bolivia y con Chile, con los 4 países limítrofes. Y tiene que ver con algo que hizo Chile en el 2023, que es reforzar también la frontera militarmente. Creo que el gobierno actuó tarde, debió haber ido antes a conversar con el gobierno peruano, pero entiendo que esas conversaciones ya se están realizando y me alegra, porque los temas migratorios son bien serios y complejos y usarlos para campaña no es bueno para ningún candidato, y menos para el país. Bueno, ahí Matilde, entonces parte de la discusión que se ha dado durante el día de hoy en relación al tema migratorio, pero tú lo decías, ha sido una jornada muy noticiosa acá en el Palacio de la Moneda y es por eso que me encuentro con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, porque hay noticias, novedades acerca de lo que va a suceder en la mega toma de San Antonio. Recordemos, estábamos a solo 2 días, el 4 de diciembre se cumplía el plazo impuesto por la Corte de Apelaciones de Valparaíso para la orden de desalojo. Bueno, el día de hoy el gobierno ha anunciado un plan habitacional para esa zona y creo que el mismo ministro Carlos Montes, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Nos explique en qué consiste este plan y cuál es la decisión que ha tomado el Ejecutivo con la megatoma de San Antonio. Mire, la verdad que tratamos de llegar a acuerdo con los dueños primero y tratamos de que hubiera una solución por la vía de la adquisición del terreno y que también aportaran los vecinos y los pobladores. El precio que puso los empresarios estaba muy por encima de lo que nos permitían las normas que existen y evaluando distintas alternativas, sabiendo que había un riesgo de desalojo masivo, con un alto riesgo para los niños, porque aquí son 10.000 personas, son 4.000 familias, son 3.000 niños que hay aquí dentro del lugar, y pretender un desalojo como ha ocurrido en otros casos en una mega toma de estas características es algo que tiene serios problemas. Bueno, y a partir de lo cual llegamos a la conclusión de que lo mejor era responderle a los propios pobladores que nos habían solicitado un proyecto habitacional, avanzar y construir un proyecto habitacional. Y construir un proyecto habitacional significa urbanización, significa vivienda y significa también terreno. ¿Qué hacíamos con el terreno? El Estado tiene facultad de expropiación y lo que hemos concluido es que aquí no corresponde más que la expropiación de una parte del terreno, no de las 215 hectáreas que están ocupadas, sino que de 100 hectáreas, y en esas 100 hectáreas pueden ubicarse las 3.700 familias, puede haber también vialidad interior, puede haber equipamiento comunitario, puede haber equipamiento público, distintas alternativas para organizar la vida. Y nosotros hemos optado por ese camino, estamos trabajando y lo que hacemos hoy día es anunciar que el proyecto habitacional y a su vez que se va a expropiar el terreno. Ministro, ¿cuál es el rol que van a tener estas cooperativas? Usted decía que son 3.700 personas. Quedan cerca de 400 personas fuera familias, fuera de esto. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Hay un plan paulatino también para lo que va a ser el desalojo? Porque con esto también se cumple la orden de la Corte de Apelaciones. Mire, todas las tomas son graduales, tienen sus distintas etapas. Perdón, todos los desalojos son graduales y tienen distintas etapas. En el caso de las otras familias, nosotros, casi todos los proyectos del Ministerio de la Vivienda parten por una organización de personas que quieren postular a la vivienda. Aquí fueron las cooperativas las que pidieron un proyecto habitacional. Si hay personas que no están dentro de las cooperativas, bueno, o conversan con las cooperativas, pero nosotros, el proyecto está pensado en aquellas familias que solicitaron este proyecto con las cuales ha estado trabajando. Esta expropiación, esta facultad que tiene el Estado efectivamente para poder realizar esto, el gobierno se hace con este terreno, son para 3.700 personas, son 100 hectáreas. ¿Hay tiempos, plazos estimados en cuánto se podría levantar un proyecto habitacional de esta envergadura, ministro? Mire, una vez que se toma el dominio, o sea que se termina el proceso expropiatorio, el Estado entra a formular, ya se está formulando de hecho el proyecto, o sea ya hay diseño, hay bosquejo, hay distintas cosas,
y a partir de lo cual se tramitan los subsidios correspondientes para la construcción, porque ya se ha expropiado, ya se tiene el dominio y a partir de lo cual viene el proceso de urbanización, que significa hacer la vialidad, construir la vialidad, hacer el loteo, hacer todo lo que corresponde a un proyecto habitacional. Y eso tiene que empezar apenas tengamos el dominio y el dominio debiéramos adquirirlo en las próximas semanas. Para que quede claro, ministro, no se va a comenzar a desalojar a personas de esta megatoma el mismo día 4 de diciembre, sino que se presenta este plan y de ahí se establece una fecha para comenzar paulatinamente el desalojo. O sea, lo que planteó la Corte fue de que hubiera albergues en el punto 4 a partir del día 4 y a partir de lo cual se empezaba un proceso. Lo que pasa es que el ministro del Interior aquí ha explicado todas las complejidades que tiene a fin de año, en las condiciones de Navidad, pensar en destinar, no sé, una gran cantidad de policías para esto. Eso tiene su ritmo y se planificará con las autoridades correspondientes. ¿Y hay capacidad para albergues? Ustedes lo escuchaban en el punto de prensa, ustedes decían en ninguna parte de Chile hay capacidad para 10.000 personas, porque efectivamente las 10.000 personas van a tener que ser desalojadas. No quiere decir que el Estado tenga este terreno y se queden ahí estas personas, sino que paulatinamente tienen que ser desalojadas estas 10.000 personas. ¿Dónde entran esas 10.000 personas? ¿Cómo? Estamos planteando una alternativa al desalojo de todas las familias, sino que aquellas familias que estaban en las cooperativas, con ellos hay un camino de un proyecto habitacional y tenemos que avanzar. ¿Dónde se van a ubicar? Eso es parte de las discusiones permanentes de todo esto y tendrá que verse dentro del plan que se le presenta a la Corte. Pero hay capacidad para eso. Se está trabajando, imagino, con el municipio, entre el Estado. O sea, hay una comisión en la región, encabezada por el delegado regional, delegado presidencial regional, con los seremis correspondientes, con el municipio, construyendo las condiciones para el desalojo como ha ordenado la Corte, porque vamos a cumplir la ley. Y la voluntad de la contraparte, ministro, entiendo que esta es una facultad efectivamente del Estado, me imagino que no deben estar contentos, ellos pueden hacer algo, podrían frenar efectivamente algún proceso como esto, estoy aquí zanjado. No, estos son procesos complejos, no son así lineales. Sin embargo, nosotros tenemos ciertas facultades que la ley nos da y el Ministerio tiene toda una experiencia en expropiación y usaremos todas esas capacidades. ¿Era la solución que usted esperaba, ministro, al inicio de esto? O sea, dedicamos 6 meses, tuvimos equipos técnicos, muchas reuniones, muchos intentos, gastamos en tasaciones, en todo para llegar a un acuerdo con los dueños, pero finalmente los dueños tuvieron un precio que estaba muy por encima del valor comercial. Lo último, el mensaje que le entrega a las familias, ministro, porque evidentemente va a haber un desalojo inminente en alguna fecha para algunas familias, efectivamente. Puede que las que no estén al interior de las cooperativas presenten cierta resistencia también a salir de ahí. ¿Cuál es el mensaje que se entrega del Ejecutivo, teniendo en cuenta lo que vimos hoy día, por ejemplo, en la comuna de Los Barnechea y en otras tomas? Mire, yo lo que podría decir es que nosotros tenemos una gran solidaridad con las familias que están sufriendo el hecho de no tener vivienda y por eso que la política pública es de construir más viviendas para que haya más soluciones y en los campamentos buscar que algunos campamentos se localicen y otros se cambien a otros lugares. Hemos estado trabajando, sé que en un país con el nivel de ingreso per cápita que tenemos hoy día, llegando a los $35.000 per cápita, no es razonable que haya tantas familias sin vivienda y por eso tenemos que discutir las causas, no solo el problema, sino que las causas del problema, porque esto es responsabilidad de todos los chilenos, no un sector político y otro no, es de todos. Ahora sí, lo último, esto es una situación excepcional, no es que esto pueda llegar a pasar con otro tipo de tomas, tiene que ver con las características particulares de lo que tenía el campamento Centinela. Esta es una toma muy grande, que tiene su antigüedad y que tiene una muy buena organización que permite pensar en un proyecto de esta naturaleza. Muchas gracias, ministro, por sus palabras. Ahí está Matilde, el ministro Carlos Montes. Le mando saludos a Matilde, por supuesto, el ministro Carlos Montes, explicando esta decisión del Ejecutivo, dada a conocer el día de hoy. Nosotros lo conocimos algunos minutos antes de que se produjera un punto de prensa, que fue solo hace minutos, donde estaba Álvaro Lizalde, el ministro del Interior, la ministra vocera Camila Vallejo y también el ministro de Vivienda, Carlos Montes. La solución que propone entonces el Ejecutivo al quedar muerto cualquier tipo de acuerdo con la contraparte en este problema entre privados, entre los pobladores y también los dueños del terreno, la megatoma San Antonio, que es un terreno que se comenzó a poblar el año 2018, es que el gobierno, a través de sus facultades, se decide expropiar 100 de las 215 hectáreas que componen el campamento Centinela y ahí levantar y emplazar un proyecto habitacional para dar solución a 3.700 familias. Estamos hablando de cerca del 90% de las 10.000 personas que viven ahí. Dicen que esta es una situación completamente excepcional, extraordinaria. No existe una toma que tiene este nivel de organización, que se pobló tan rápido y que se tomaron, por supuesto, este terreno.
cumplen, eso sí, Matilde, dicen con la orden de desalojo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ofreciendo y estableciendo este plan efectivamente, y paulatinamente se van a ir informando. Una vez que la Corte de Apelaciones conozca este plan propuesto por el Ejecutivo, se van a comenzar a conocer los plazos de desalojo, porque hay que decir que las personas que están efectivamente en la megatoma van a tener que comenzar a salir paulatinamente, y se va a comenzar por las 115 hectáreas de las cuales el gobierno no va a expropiar, sino que los alrededores, las zonas donde no se puede construir, las laderas, las zonas más difíciles donde hay emplazadas algunas casas, y que tiene que ver con las personas, muchas de ellas que no están dentro de estas cooperativas, que es cerca, como te digo, del 90%. Es una noticia que fue dada a conocer hoy día tras no poder llegar a acuerdos finalmente. Se ha hablado de montos, el ministro no lo quiso decir, pero estamos hablando de cerca de 11.000 millones de pesos el valor de este terreno. Las diferencias de las tasaciones que han hecho los técnicos de los ministerios de acá daban 0,23 UF por metro cuadrado. Las que querían comprar ese valor comercial, lo que ofrecía efectivamente, lo que pedían desde los dueños del terreno era casi el doble de eso. Por eso no se pudo llegar a acuerdo, dicen desde el Ejecutivo. Bueno, y finalmente impulsan esta solución, y vamos a ver efectivamente cuáles son las reacciones que produce, porque estábamos solamente a 2 días de que se cumpla ese plazo fatal que dictó la Corte de Apelaciones de Valparaíso para dar cuenta del desalojo de la megatoma de San Antonio, María. Sí, para que nos quede claro, el día jueves entonces no se va a producir ningún desalojo, sino que el plan del gobierno es llegar ante la Corte con esta solución. Correcto, eso es lo que la Corte va a revisar, la solución que propone el Ejecutivo, teniendo en cuenta efectivamente lo que significa un desalojo para 10.000 personas. Y eso se va a ir haciendo de manera escalonada. Así que ahí vamos a conocer, recién cuando la Corte de Apelaciones conozca esto, Matilde, vamos a conocer el segundo paso, que son las fechas que aún no pueden entregar y que se las quieren presentar primero a otro poder del Estado, desde el Ejecutivo, para dar cuenta finalmente de esto y seguir adelante con el proceso que le van a proponer, por supuesto, a la Corte de Apelaciones. Pero el gobierno cumple con eso, entonces termina cumpliendo con la orden de desalojo, pero a la vez también cumpliendo con dar una solución habitacional a las cerca de 3.700 personas compuestas en 40 cooperativas que ya tienen ahorros y que se van a hacer cargo de la urbanización, por supuesto, de ese terreno. Hay una corresponsabilidad ahí. Por lo tanto, estas 100 hectáreas que van a expropiar probablemente sean las hectáreas donde se concentra la mayor parte de las 3.700, un poco más, de familias que hoy están en esta megatoma, ¿no? Correcto, se concentra la mayoría ahí, y también es el mejor lugar para construir, el más seguro urbanísticamente también hablando, y para brindar las medidas de seguridad, dar vialidad también a todo ese sector. Para eso son esas 100 hectáreas, está calculado, y ahí se van a emplazar el 90% de estas 10.000 personas aproximadamente. Hay que ver si, Matilde, hay dudas, y me imagino que eso va a ser un tema muy delicado cuando comiencen a comenzar los desalojos, el tema de los albergues, ver qué tan preparado está la comuna de San Antonio para ir y por cuánto tiempo poder recibir a las personas mientras se emplaza efectivamente esta solución habitacional, y qué va a pasar con quienes no están dentro de las cooperativas. Tengo entendido que se les va a invitar de todas formas, se les va a tratar de convencer de poder reunir el dinero necesario y poder ser parte también de los beneficiarios de este plan habitacional que el gobierno ejecuta una vez ya no haber podido llegar a acuerdo con los dueños de este terreno de la megatoma de San Antonio. Claro, pero en definitiva se desalojaría a las personas que están fuera de estas 100 hectáreas que va a expropiar el gobierno, y sí, ahí tenemos que saber cuál es el cálculo que hacen las autoridades de cuántas serían esas personas, que no serían en ningún caso estas 10.000 personas que hoy habitan el total de la toma, 3.000 niños, dijo el ministro también, dentro 3.000, de esa suma. Así es, esa es la complejidad que tiene esto, por eso ellos hablan de una situación completamente excepcional por el tiempo, el poco tiempo en el que se pobló y la forma en la que se pobló esta megatoma, las construcciones que se levantaron ahí, el tiempo que llevaban, pero además de eso, la organización que tenían las familias que finalmente se organizaron en cooperativas, y según lo que dicen las autoridades acá en el Palacio de Gobierno, fueron ellos quienes le piden al Ejecutivo que les dé una solución, y llegan a esta, efectivamente. Acá hay una corresponsabilidad
responsabilidad va a depender también de las familias que esto se pueda cumplir, es por eso en lo que confía el Ejecutivo, pero dicho eso, es la decisión que toman, ocupar las facultades legales que tiene el Estado y expropiar entonces 100 de estas 215 hectáreas para levantar ahí una solución habitacional, un plan habitacional extraordinario para estas 3.700 familias. Importante información desde el Palacio de Gobierno, Ivo. Noticiosa tarde, te queremos agradecer este contacto, además con la conversación en directo y en exclusiva ahí con el ministro Carlos Montes, que me imagino que ya a partir de ahora todo el mundo va a querer conversar con él para conocer un poco más los detalles de lo que va a consistir esta solución que van a presentar ante la justicia. Así que muchísimas gracias, que tengas buena tarde y seguimos en contacto. Estén muy bien, Mati, un abrazo. Hacemos un alto a esta hora en Hoy es Noticia. Les contamos que la temperatura de esta tarde a esta hora llega a los 30 grados con 4 décimas en una jornada en que los termómetros alcanzaron los 31 grados con 5 décimas a las 4:30 de la tarde. Con esta imagen de la capital hacemos una pausa en Hoy es Noticia para regresar con otros temas del día.